El estudio que nos invita nuestro Señor Jesús a hacer hoy sobre el libro Primera de Corintios es muy importante, teniendo en cuenta todas y cada una de las ordenanzas que el Señor dejó para su iglesia en las cartas paulianas. Desafortunadamente hoy el evangelio que se enseña es un evangelio distinto del evangelio que ordenó nuestro Señor Jesucristo que la iglesia debía estudiar. Afortunadamente, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, hay un remanente que cada día es más grande, que se preocupa por estudiar la palabra conforme a las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó. El apóstol Pablo aclaró muchas veces que quien predicara un evangelio distinto al que él predicaba fuera anatema. Significa que fuera maldito, que eso es lo que significa la palabra anatema. Y desafortunadamente hoy no se predica el apóstol Pablo, se predica un evangelio totalmente distinto. A veces uno escucha a predicadores que parece que como que les molestara predicar al apóstol Pablo, porque cuando van a tomar un versículo de alguno de los libros que él escribió, se siente en ellos ese desprecio, esa cosa de que como que este predicador no quisiera ni siquiera nombrar el nombre del apóstol Pablo, y es triste eso. Y por eso hay que orar mucho, y yo le invito a usted, hermano, si usted está en sintonía con lo que se está predicando, que oremos mucho por los pastores que han tomado la decisión de estar en desobediencia con la palabra de Dios, de no enseñar al apóstol Pablo, sino que enseñan la ley, enseñan los evangelios, enseñan al apóstol Pedro, otros enseñan al apóstol Juan, pero se rehúsan a predicar al apóstol Pablo, siendo que al apóstol Pablo fue quien nuestro Señor Jesucristo envió para que le enseñara a la iglesia, no solamente a los gentiles, sino también a la iglesia de Cristo Jesús que estaba en Israel. Y da tristeza cuando uno escucha de pastores decir: es que el apóstol más grande fue este o fue aquel otro. Pero cuando uno va a la Biblia, cuando uno empieza a escudriñar la Biblia, no hay ninguno otro ser humano que haya escrito 13 libros que estén en la Biblia. Ninguno. Tampoco hay ningún ser humano al que le fueran revelados todos los misterios que le fueron revelados al apóstol Pablo. Porque gracias al apóstol Pablo, los demás apóstoles pudieron entender que Jesucristo era Dios. Porque sin el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo no les hubiera revelado a ellos lo que les fue revelado a él, ellos no hubiesen predicado que Jesucristo era Dios. Ellos predicaron que Jesucristo era Dios desde que Pablo empezó a informarles a ellos sobre todos los misterios que Jesús le había revelado a él. Amén.
Entonces tenemos que el apóstol que la iglesia tiene que seguir es el apóstol Pablo. Dentro de las 13 cartas paulianas, desde la carta a los romanos hasta la carta a Filemón, son 13 cartas en donde hay un sinnúmero de ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó para la iglesia, con el fin de que la iglesia tomara este manual de vida para que viviéramos en santidad y para que nosotros pudiéramos ser dignos de recibir la sabiduría que el Señor nos quiere dar. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Hay mucha gente que se llena de conocimiento, pero ¿será que esta gente que tiene conocimiento está llena de sabiduría? Ese es el tema, esa sería la pregunta. Entonces, yo te invito a que averigües el significado de qué es conocimiento y qué es sabiduría, para que tú puedas empezar a hacer la diferencia y mirar cómo el Señor da sabiduría a todo aquel que cumple sus ordenanzas, a todo aquel que le sigue conforme a su voluntad. Hay gente que sigue a Jesús, hay gente que lo sigue, pero lo sigue como él quiere, porque lo sigue poniendo en práctica y predicando a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay otros que siguen a Jesucristo solamente a través del apóstol Juan. Pero esto no es como a ti te dé la gana, ni como a mí me dé la gana, sino que es conforme a las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó para la iglesia. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Lo que dice la palabra es que el apóstol Pablo fue ordenado apóstol para los gentiles, o sea, para los que no eran israelitas, pero el apóstol Pablo nos dice a nosotros, los que no somos descendientes de Israel, que ya nosotros no somos gentiles, sino que nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo natural. O sea, ahora somos parte del pueblo de Dios, ahora somos parte del pueblo de Israel, según lo que el apóstol Pablo nos hace ver, nos muestra en las cartas paulianas. Amén. Pero entonces, a ver, ¿qué pasa cuando no se sigue el evangelio del apóstol Pablo? Cuando no se sigue el evangelio del apóstol Pablo, empiezas a ver muchas cosas que te enseñan y que no están en la Biblia. Empiezas a ver muchas cosas que estando en la Biblia se sacan del contexto, de lo que significa, de lo que quiere decir la palabra, y entonces eso se convierte en un pretexto. Amén. Es triste hoy ver que a pesar de todos los avances de la ciencia, el hombre, el ser humano, siga dejándose manipular por la mente del hombre. Entonces, mire, el enemigo utiliza todas estas cosas para confundir a aquel que quiere hacer todas las cosas que el Señor manda, pero el enemigo utiliza todas estas religiones que se dicen cristianas para confundir la fe del creyente. ¿Ves? Es triste ver,
hay que orar mucho, y yo te invito que si tú crees que las cartas paulianas, que el apóstol Pablo fue el apóstol que Dios destinó para los gentiles, y si tú crees que las cartas paulianas son el manual de vida que Cristo Jesús dejó para que la iglesia siguiera, yo te invito a que oremos mucho por todos los pastores, por todos los maestros, los evangelistas que insisten en predicar un evangelio distinto del evangelio del apóstol Pablo. Y si tú estás escuchando, si tú estás colocando mucha atención en lo que yo estoy hablando, y a ti no te están predicando al apóstol Pablo, no te están enseñando el apóstol Pablo, pues es sencillo, es que una vez tú puedas entender que al apóstol a quien tú tienes que estudiar y el manual de vida que tú tienes que seguir es el que está en las cartas paulianas, pues entonces empieces a estudiarlo, porque el verdadero maestro es el Espíritu Santo de Dios. Mira que si tú allá en tu casa empiezas a leer la palabra y empiezas a meterte con el Señor, ¿sí? Empiezas a meterte en tiempos de ayuno, en tiempos de oración, en tiempos de humillarte en la presencia del Señor, pues Él te va a enseñar su bendita palabra, va a venir a ti la sabiduría de Dios, porque la sabiduría viene a través de la disposición del corazón. Yo decía en una grabación pasada que el ángel le dijo al profeta Daniel, le dijo, muy amado, desde el mismo momento en que dispusiste tu corazón fui enviado a ti. O sea, desde el mismo momento en que tú dispones tu corazón para recibir el alimento espiritual, desde ese mismo momento el Señor empieza a enseñarte, a instruirte, a capacitarte en su bendita palabra. O sea, hermano, hermana, es una cuestión, muchos salen corriendo de las iglesias. Yo no soy partidario de que las personas salgan corriendo de las congregaciones, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es hablar, lo que hay que hacer es enseñar, instruir, de acuerdo a cómo Dios te va capacitando a ti, y en la manera en que tú vas capacitando a otros, Dios te va dando más sabiduría a ti para que tú la traslades, para que tú hables con los hermanos. Y yo en la grabación pasada hablaba de que hay un pecado que se comete en muchas iglesias, porque desafortunadamente muchos pastores mandan a la gente a que hablen en lenguas, y según el manual de vida que Dios nos dejó en las cartas paulianas, el hablar en lenguas en público es pecado, porque Dios dice que no prohíbas a nadie que hable en lenguas, pero Él quiere que solamente si hubiese un intérprete en la congregación, tú puedes hablar para el público, para que el intérprete diga a todo el público qué fue lo que tú dijiste en lenguas, para que la iglesia sea edificada. El don de lenguas tiene un fin, que es precisamente que la iglesia sea edificada a través de una persona que es utilizada por el Espíritu Santo de Dios para dar un mensaje a la iglesia. Entonces, al haber un intérprete, este espera que la persona habla en lenguas y interpreta qué es lo que el que habla en lenguas quiere decir. Desafortunadamente los intérpretes no se ven, debe haberlos, pero no se ven. ¿Por qué? Precisamente porque hay un desorden, y el apóstol Pablo hablaba
de que todo había que hacerlo en orden, todo había que hacerlo con orden. Pero como no hay un orden, sino que cada cual hace lo que quiere, entonces precisamente por eso muchos dicen que el don de lenguas no existe. Pero yo no diría que el don de lenguas no existe, sino que ha sido mal utilizado, ha sido mal administrado por la iglesia, y entonces a raíz de eso, pues el Espíritu Santo de Dios se ha alejado, porque la congregación, quien dirige la congregación, permite que se hable en lenguas en público sin haber un intérprete. Entonces, además del pecado que se comete, porque hay una desobediencia, ¿no? Se está desobedeciendo una orden que Jesucristo ha dado, que es precisamente que cuando tú estés en público no puedes hablar en lenguas, ¿sí? Entonces, eso sin que haya un intérprete. Cuando hay un intérprete, claro, tú puedes hablar en lenguas para que el intérprete edifique a la iglesia. Es desafortunado todo lo que se está dando. Primero, porque no se está predicando al apóstol Pablo. Segundo, porque si no se predica al apóstol Pablo, pues tampoco se van a seguir las ordenanzas que el apóstol Pablo está dando a la iglesia, ¿sí? Y si no se siguen las ordenanzas que están en las cartas paulianas, pues es sencillo, la iglesia está en desobediencia, la iglesia está en rebeldía, no hay edificación. Entonces pasa todo lo que está pasando hoy en las iglesias. Desafortunadamente, tenemos que decirlo, que hay desafortunadamente una situación muy difícil que se está dando en la iglesia en este momento, y la verdad que yo sí creo que muchos de los pastores, y yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los pastores que no están predicando al apóstol Pablo, lo hacen por ignorancia, lo hacen porque fueron instruidos para predicar un evangelio distinto. Porque yo conozco a muchos hermanos que predican la palabra de verdad, que aunque no predican al apóstol Pablo, uno puede decir, este hombre es un hombre que ama a Dios, es un hombre que verdaderamente sigue a Dios, pero que de pronto no enseña al apóstol Pablo, precisamente porque él fue instruido para predicar un evangelio distinto del apóstol Pablo. Pero bueno, Dios permite que este varón pueda escuchar a distintos hermanos que predican al apóstol Pablo, y reciba él sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, para que enseñe, instruya y capacite a su congregación conforme a las ordenanzas que el apóstol Pablo dejó en las 13 cartas paulianas. Hoy es un día para hablar precisamente de Primera de Corintios, y pues yo he separado algunos textos muy cortos con el fin de que sea la iglesia la que se motive, la persona que esté interesada en el tema, que se motive pues a escudriñar la palabra y a sacar lo mejor de la bendita palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, dice el libro Primera de Corintios, del capítulo 15,
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el apóstol Pablo nos está enseñando, nos está instruyendo en que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, cuando vamos a evangelizar a alguien, cuando tú le vas a hablar a alguien de la bendita palabra, tú vas a través de esta palabra, a través de lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, le vas a mostrar cómo Cristo Jesús murió por los pecados de todos nosotros, y que resucitó al tercer día, ¿sí?, conforme a las Escrituras. Entonces ya tú puedes empezar a enseñarle a esa persona todo lo que el apóstol Pablo enseña y todo lo que tiene que ver relacionado con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque es necesario que las personas entiendan que Jesucristo es Dios. Porque los apóstoles, hasta antes del apóstol Pablo, ellos predicaban a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no lo predicaban como a Dios. Amén. Pero cuando ya el apóstol Pablo viene y les enseña que Dios se hizo carne y que vino a visitar el mundo y que vino a mostrar él mismo cómo es el camino para alcanzar la salvación, entonces los apóstoles empezaron ellos a recordar todo lo que el Señor les había enseñado y les había mostrado. Ellos empezaron, entonces el entendimiento de ellos se abrió en ese momento. Amén. Es importante que nosotros entendamos bien lo que nos muestra el apóstol Pablo en el capítulo 14, en el versículo 37. Porque el apóstol Pablo, en el capítulo 14, en el versículo 37, él nos recuerda y nos dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Quiere decir que cuando tú estás en el Espíritu, tú eres capaz de discernir lo que otra persona te está diciendo. Tú tienes esa capacidad porque tienes una relación directa con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te muestra si lo que se te está mostrando, si lo que se te está diciendo, si lo que te está enseñando es verdad o no es verdad. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo nos muestra. Luego, el apóstol Pablo nos manda o nos lleva, al capítulo 1, versículo 10 de Primera de Corintios.
Y el apóstol Pablo hace una recomendación a la iglesia y dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros tomemos el evangelio del apóstol Pablo y a través del evangelio del apóstol Pablo la iglesia se una y sea un solo cuerpo. Hoy pareciera, y lo digo con todo respeto, pareciera como si Cristo estuviera dividido, pero Cristo no está dividido. Tú lo sabes. ¿Quién está dividido entonces? El ser humano, el hombre. ¿Por qué? Por su orgullo, por su vanidad. Porque él quiere siempre, a través de sus razonamientos, no hacer lo que Dios le manda, sino lo que él cree que es correcto según su propia opinión. Entonces, por eso es que hoy hay unos que se dicen trinitarios y hay otros que se dicen unitarios. Pero la iglesia de Cristo no es ni trinitaria ni unitaria, sino que la iglesia de Cristo es una sola, es un solo cuerpo que sigue la doctrina que dejó el apóstol Pablo. Pero el hombre mismo se divide por su orgullo, porque él quiere, a través de sus propios razonamientos, decir qué es la verdad y quién tiene la razón. Un día yo, empezando a leer esto, todas estas cosas, gracias al Señor que me ha dado la oportunidad de entender lo que hoy estoy entendiendo. En medio de mi ignorancia yo preguntaba, pero ¿cómo es posible que existan personas que fueron a estudiar a una facultad de teología y después de haber tenido un conocimiento académico en la palabra de Dios, insistan en ser unos unitarios y en ser otros trinitarios, y ninguno de ellos se preocupe por seguir al apóstol Pablo, que es lo que te muestra la bendita palabra? Y yo me hacía esa pregunta, yo decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo es posible que yo vea que existan predicadores, evangelistas, maestros, que son egresados de universidades, de facultades de teología, que estuvieron en un seminario? ¿Y cómo es posible? Entonces recordé, o no recordé yo, sino que el Señor me lleva a cuando yo estaba haciendo los discipulados, que me decían los hermanitos que me enseñaban el discipulado: es que esto no es porque usted sea profesional, esto no es porque usted haya estudiado, ni porque usted sea médico, ni ingeniero, ni abogado, sino que esto es sabiduría de Dios, y Dios le da la sabiduría de él a quien él quiera. Y entonces yo leía en el libro de Romanos, cuando en el libro de Romanos dice el apóstol Pablo, y a Moisés dice: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. De manera tal que esto no es para el que más corra, esto no es para el que quiera, ni para el que más corra, sino para quien Dios tenga misericordia.
Entonces tú puedes ir a las facultades que te dé la gana, puedes estudiar los doctorados que quieras, maestrías, doctorados, especializaciones, en todo lo que tú quieras. Pero si al Señor no le place darte la sabiduría de su bendita palabra, pues no la vas a tener. Es sencillo. Ay, entonces, ¿cómo la tengo? ¿O es que Dios hace asesión de personas? No, Dios no hace asesión de personas. Sino, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es humillarte en la presencia de Dios y pedir espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para que el conocimiento llegue a ti. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que hacer más nada. Amén. Entonces, muchos se envanecen cuando van a la facultad, y allá en la facultad, pues, uno que ni siquiera es cristiano, ese estudió teología porque el papá, que era cristiano y quería tener un pastor en la casa, un teólogo en la casa, lo obligó y le dijo: si no estudias teología, no hay estudio. Entonces él se fue y estudió teología, y después ya se sintió muy viejo para estudiar una carrera que le gustaba a él. Entonces hizo unas especializaciones en la carrera y empezó a trabajar como docente en teología, pero el fulano ni siquiera cree en Dios. Y entonces va el pastor allá, ¿no?, a la facultad de teología, dizque a estudiar la palabra de Dios. Óigame bien. Y muchas veces los pastores, hay hermanos que ni siquiera saben que la teología es una ciencia humana. Entonces ellos creen que la teología es una ciencia divina. Entonces muchos creen y se equivocan. Y entonces le creen a esos incrédulos que empiezan a llenarlos de cosas en la cabeza que no tienen nada que ver con la bendita palabra. Entonces, si tú estás estudiando, y me disculpas si he sido un poco fuerte contigo, si estás estudiando teología, o si eres teólogo y no estás enseñando al apóstol Pablo, me disculpas, porque pues lo único que me resta es invitarte a que te humilles en la presencia de Dios, que coloques la palabra delante de Él y que te enseñe y que te muestre, para que tú empieces a caminar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no estás enseñando al apóstol Pablo, pues definitivamente no estás en obediencia con nuestro Señor Jesucristo. Caramba, y me disculpan la palabra, yo a veces cuando escucho a predicadores decir: es que estás en desobediencia, es que estás así, es que estás en esto y en lo otro, te vas a condenar. Porque entre otras hay la mayoría de los que no predican al apóstol Pablo, enseñan que la salvación se pierde. Una cuestión tremenda, equivocada, una enseñanza totalmente equivocada. A mí me enseñaron eso. Pero cuando tú empiezas a escudriñar la Biblia y te humillas en la presencia de Dios y empiezas a pedirle a Dios espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, la sabiduría de Dios empieza a llegar a ti y empiezas a entender lo que antes no entendías. Empiezas a comprender lo que antes no comprendías y empiezas a darte cuenta por qué la palabra dice, ¿sí?, que cosas que ojo no vio son las que tú vas a ver. Cosas que oídos no escucharon son las que tú vas a escuchar. Entonces empiezas a entender. Hay muchos pastores, evangelistas y maestros que tienen un conocimiento tremendo de la palabra, pero que no tienen sabiduría. Porque la sabiduría se da a través de la obediencia. Pero ¿cómo vas a ser obediente si no estás predicando al apóstol Pablo? Pregunta mi ignorancia.
Si el apóstol a los gentiles es el apóstol Pablo. Amén. Y dice en el libro 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el capítulo 15, el versículo 15, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Cristo Jesús dio su vida por mí en la cruz, dio su vida por mis pecados pasados, presentes y futuros, de tal manera que ahora yo soy un hombre que habita en la luz. Ahora Dios me ha revelado su bendita palabra para que yo la comparta con otros hermanos, con el fin de que juntos vivamos por aquel que murió por nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Yo te invito a que escudriñes los libros que el apóstol Pablo escribió. Están ahí en tu Biblia. Empieces a pedirle al Señor que te dé sabiduría, porque vuelvo y te repito, una cosa es que tú te llenes de conocimiento, tú te aprendas la Biblia de memoria, pero ¿qué pasa? Cuando alguien te pregunta, venga, usted me puede hablar de 2 mandamientos que estén en el libro de Romanos, donde el Señor quiere que yo ejecute, que yo ponga en práctica esos mandamientos para que mi vida sea mejor. Y entonces tú te sabes el libro de Romanos de memoria, pero no puedes explicarle a esta persona sobre mandamientos porque no tienes idea de qué te está hablando. ¿Ves? Entonces te llenas de conocimiento, pero cero sabiduría. Y lo que Dios quiere es que tú tengas sabiduría. La sabiduría es un espíritu que está esperando que tú lo llames para él venir y enseñarte, para él venir e instruirte y capacitarte en la bendita palabra del Señor. El apóstol Pablo nos recomienda que pidamos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar conforme a las ordenanzas que Cristo Jesús dejó en las cartas paulianas. Yo no he querido hacer más extenso el tema porque lo importante es que yo te dé a ti una pauta con el fin de que tú empieces a meterte en la bendita palabra y abandones esa idea de estar buscando por allá apostasía en el internet, que estés buscando apostasía por allá en internet, que estés buscando a falsos predicadores por allá en internet para después decir este es un falso predicador, este es un falso... No, deja ya de estar buscando cosas que no debes buscar. Lo que debes buscar es la sabiduría de Dios. Mire, lo digo porque hay hermanos que se especializan en buscar a hermanos que hablan equivocadamente de la palabra. Y desafortunadamente, como decían los viejos, el ojo nunca mira hacia adentro, el ojo siempre mira para afuera. Lo que tienes que preguntarte tú, que andas buscando en la internet apostasía y falsos predicadores y herejes y toda esa cosa, lo que tienes que empezar a preguntarte es si tú amas a Cristo. ¿Realmente amas a Cristo? Y si realmente amas a Cristo, la otra pregunta es ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú si realmente amas a Cristo? Porque si realmente amas a Cristo, tienes que correr a predicar la bendita palabra. Tienes que correr a decirle a aquellos que están escuchando un evangelio distinto del apóstol Pablo, decirle, mire,
El verdadero evangelio que Cristo Jesús quiere que nosotros estudiemos es el apóstol Pablo, porque a través de él es que él dejó un manual de vida para que nosotros, la iglesia, lo sigamos y podamos vivir en santidad, para que cuando el Señor venga por la iglesia nos encuentre unidos y no nos encuentre como a las vírgenes insensatas. Amén. Entonces, pregúntate por amor a Dios si crees en Cristo. Y pregúntate, después de que te preguntes si crees en Cristo, pregúntate qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo por la bendita palabra? Porque aquí lo dice en 2 de Corintios capítulo 15 versículo 5. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió y resucitó por nosotros, y nosotros tenemos la necesidad en nuestro corazón de ir a predicar la palabra de verdad, de ir a decirle a los que están ciegos, a los que están sordos, que abran sus ojos, que abran sus oídos al conocimiento de la verdad. Cristo Jesús murió por nosotros porque quiere que nosotros vivamos por Él, para que un día podamos encontrar la salvación, para que un día Él venga por nosotros y nos lleve junto con Él a vivir una vida eterna en su gloria. Amén. Eso es lo necesario, lo que nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que vivir. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me das en esta hora, Padre amado. Gracias, Señor, por todas las personas que han escuchado la palabra. Señor, siembra la semilla de fe en ellos, Señor, para que ellos, Padre Santo, puedan adorarte, bendecirte y glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad maravillosa, bendito Dios del cielo, que me das en esta hora. Y oro por todos aquellos, Señor, que escuchan esta palabra. Bendícelos donde quiera que estén. Bendice también a sus familias, Señor. Te ruego, Padre Santo, que seas tú llenando sus vidas con tu poder y con tu gloria que es poderosa. Amén y amén. Gloria a Dios.